Bienvenidos a esta nueva revisión bibliográfica del Compain. Soy Isabel Rodríguez y os voy a hablar de los artículos recientemente publicados sobre el web, en concreto del Webcast2, del Webit y del Claris. Bueno, como todos sabéis, el web es un dispositivo intrasacular de la familia de los implantes autoexpandibles. Su mecanismo de acción se basa en producir una trombosis progresiva del saco aneurismático a expensas de un efecto disruptor de flujo. Está constituido por alambre trenzado de metiloplatino y sus hebras están unidas en su parte distal y proximal por marcas radiopacas de platino que ayudan a su visibilización. Tiene un mecanismo de liberación de tipo electrotérmico. Es muy importante a la hora de elegir el dispositivo tener en cuenta el tamaño de cara a evitar infradimensionar el web, ya que es una posible causa de recanalización del aneurisma. Y la clave en el caso del tratamiento de aneurismas rotos con el web es evaluar si es suficientemente rápido su mecanismo de trombosis del saco para prevenir el resangrado en fase aguda. El primer estudio que traigo, que os presento, es el Webcast2. Es un estudio que se publicó en el año 2017. En concreto es un registro europeo de estos dos nuevos dispositivos, el Web Single Layer y el Web Single Layer Spherical, de carácter prospectivo, consecutivo y multicéntrico. La finalidad del estudio era valorar esta nueva generación de webs que tenían una mejoría en su micrograding, lo que permitió reducir su tamaño y mejorar su perfil, de manera que los hacía más navegables y más fácilmente liberables. Este es el diseño del estudio. Como criterios de inclusión se incluyeron aneurismas rotos y no rotos de bifurcación y los aneurismas rotos con grados de Hunt&Hess de 1, 2 y 3, de manera que se excluyeron pacientes con clínica moderada severa. También se excluyeron aquellos pacientes que la planificación terapéutica inicial se prevía la necesidad de colocar un dispositivo auxiliar, ya fuesen coils, un stent o flow diverter. Sin embargo, si se necesitó a posteriori colocar alguno de estos dispositivos intraprocedimiento, no se consideró un fallo terapéutico. Esos son los datos recogidos en el estudio. Aparte de las variables demográficas y las características propias del aneurisma, se recogió la historia de antiagregación del paciente, tanto previa como la necesidad de administrar antiagregación intra o postprocedimiento, el registro de complicaciones durante y postprocedimiento, la necesidad de usar dispositivos adicionales, la escala clínica de Hunt&Hess, el ranking previo en aquellos pacientes con aneurismas no rotos en que se pudo registrar y los pacientes rotos y no rotos, el ranking al mes y al año, así como una imagen vascular de seguimiento al año más o menos 3 meses. En cuanto al análisis de datos, se tuvieron en cuenta criterios de morbilidad, que fueron aquellos pacientes con rankings pretratamientos menor o igual a 2, se consideró criterio de morbilidad cuando pasaron a un ranking mayor de 2, o en pacientes con aneurismas rotos en que se desconocía el ranking inicial. Y también un aumento en un punto del ranking previo, del ranking si el pretratamiento era mayor de 2. Además, se hizo una valoración del grado de oclusión del aneurisma mediante esta escala de 3 grados que incluían oclusión completa, cuello remanente y aneurisma remanente. Estos son los resultados del estudio. Se incluyeron 10 centros entre 2014 y 2015, un total de 55 pacientes que correspondió a 55 aneurismas. La mayoría de ellos, hasta casi el 93%, fueron aneurismas no rotos. Casi el 50% fueron aneurismas de cerebral media y la mayoría de pacientes tenían un ranking pretratamiento de 0. En cuanto al tamaño del cuello del aneurisma, la media del tamaño del cuello aneurismático fue de 4,6 milímetros, siendo en su mayoría cuellos de 4 milímetros, con una media en el tamaño del aneurisma de 6,7 milímetros. Si nos fijamos en la antiagregación, vemos que la mayoría de los pacientes recibieron antiagregación previa en forma de doble antiagregación o estaban doblemente antiagregados previo al procedimiento. Durante el procedimiento hubo un incremento en el grupo de pacientes doblemente antiagregados a expensas de pacientes que no recibían antiagregación principalmente. Y al año lo que sí que se vio
es que la mayoría de pacientes habían pasado a un régimen de monoantiagregación e incluso algunos habían pasado al grupo de no recibir ningún tipo de antiagregante. En cuanto al tratamiento, el éxito en la colocación del dispositivo fue del 96,4%. La mayoría de los dispositivos colocados fueron de web single layer. La necesidad de colocar un dispositivo adicional fue baja en el 1,9% de los pacientes, en concreto un caso en que se colocaron stem más flow diverter. En cuanto a los eventos adversos, en términos de eventos tromboembólicos inmediatos, se registró un 14,5% de eventos, un total de 8 pacientes, y si nos fijamos en el régimen de antiagregación que recibían, vemos que la mitad iban con un régimen de monoantiagregación y la otra mitad doblemente antiagregados. De estos pacientes, solamente 3 pacientes finalmente quedaron con un déficit permanente con un ranking score menor de 3. En cuanto a eventos tromboembólicos tardíos, se registró un caso a los 5 meses en un contexto de ictus que no tuvo relación con el dispositivo. Y finalmente, roturas intraprocedimiento se registró una, por lo tanto, una tasa del 1,8% que fue de carácter no sintomático. En cuanto a la tasa de retratamiento, fue del 8%, un total de 4 pacientes que se detectaron la mayoría en el control a los 6 meses. Estos pacientes se retrataron con diferentes modalidades, 2 de ellos mediante e-stent y coils. Un paciente a los 8 meses intentó un clipaje quirúrgico que falló y finalmente se retrató con otro web de características diferentes al inicial, y se colocó también en uno de los pacientes un flow diverter que falló por trombosis del stem. En términos de morbimortalidad, estos serían los resultados. Al mes se registró un 0% de mortalidad con un 3,6% de morbilidad, y al año la mortalidad global fue de un 2% en relación a un paciente con un hematoma retroperitoneal, por lo tanto que no se asoció al dispositivo. La morbilidad global al año fue de 3,9%. En cuanto al resultado anatómico, en términos de oclusión aneurismática, los pacientes se siguieron mayoritariamente mediante angiografía, y vemos aquí los resultados en cuanto a oclusión fueron del 80%, lo que se consideró adecuada oclusión. En adecuada oclusión se incluían aquellos pacientes con oclusión completa y con cuello remanente. Si nos fijamos en los pacientes en que quedó resto aneurismático, fue del 20%. El siguiente estudio del que os voy a hablar es el estudio WEBIT. El estudio WEBIT se publicó en el año 2019. Es un estudio precomercialización del dispositivo en Estados Unidos. Es lo que se conoce como un IDE, Investigational Device Exception Trial. La finalidad del estudio era evaluar la eficacia y seguridad del web para el tratamiento de aneurismas de bifurcación de cuello ancho, y era de carácter prospectivo, de brazo único y multicéntrico. Este es el diseño del estudio. Por un lado tenemos los criterios de inclusión del estudio. Eran aneurismas saculares rotos y no rotos. En el caso de aneurismas rotos, con una clasificación Hunt&Hess de grados 1 y 2. Y globalmente todos ellos tenían que ser aneurismas de bifurcación de cuello ancho, con un radio cúpula-cuello mayor o igual a 1 y cuyo diámetro fuese adecuado para la colocación del dispositivo. Además fue un estudio con intención de tratar. En cuanto a los criterios de exclusión, se consideran aquellos pacientes con rankings previos mayor o igual a 2, en el basal o antes de la rotura del aneurisma, y aquellos que por características anatómicas en relación a tortuosidad o morfología del aneurisma se preveía la importante dificultad o imposibilidad de colocar el dispositivo. El seguimiento de estos pacientes se hizo, por un lado, mediante un seguimiento clínico al mes, a los 6 meses al año y después anual hasta los 5 años. Y se obtuvo una valoración de eficacia y seguridad al año. El seguimiento radiológico se hizo por imagen angiográfica a los 6 meses y al año. Los endpoints del estudio incluían un endpoint primario de eficacia, que era aquella proporción de pacientes que al año presentaban oclusión completa del aneurisma sin haber necesitado retratamiento, que no presentaran recurrencia de la hemorragia subaracnoidea ni estenosis significativa del vaso portador. En cuanto a los endpoints primarios de seguridad, sería aquella proporción de pacientes con eventos adversos en relación a muerte por causa no accidental o ictus mayor al mes, postprocedimiento, o ictus mayor ipsilateral o muerte neurológica a partir del mes y hasta el año del postprocedimiento. Esta es de nuevo la escala angiográfica que ellos utilizaron para clasificar el grado de oclusión, que es la misma que utilizaron en el estudio WebCast 2, en que valoraban
oclusión completa, cuello residual y aneurisma residual. Y de nuevo, oclusión completa y cuello residual se consideró como adecuado grado de oclusión. Y estos son los resultados. Se incluyeron un total de 150 pacientes. El éxito en la implantación del dispositivo fue del 98,7%. Finalmente se perdieron 3 pacientes en el seguimiento, de los que se obtuvo el grado de oclusión del aneurisma, en los que se implantó el web y finalmente tuvieron imagen de seguimiento, se obtuvo una oclusión completa en casi el 54%. Y en cuanto a la oclusión adecuada fue del casi 85%. Cuando se analizó por subgrupos, valorando si eran aneurismas rotos o no rotos, dependiendo de la localización y otras características, se vio que esto no hacía variar el grado de oclusión. En cuanto a los cambios en el grado de oclusión en función de la angiografía a los 6 meses y al año, sí que se vio que había una leve disminución en el grado de oclusión en la angiografía al año, en términos de esta escala, que era peor, igual o mejor con respecto a la angiografía previa. De todas maneras, el empeoramiento en el grado de oclusión al año fue mínimo, ya que todos los aneurismas con correcto grado de oclusión mantuvieron un porcentaje mayor o igual al 90%. En cuanto al régimen de antiagregación, como podéis ver, la mayoría de pacientes no recibían antiagregación de base, no estaban antiagregados. Durante el procedimiento se antiagregó con doble antiagregación a la mayoría al mes. Sí, lo que vemos es que muchos de estos pacientes ya pasaron a un régimen de monoantiagregación y al año la mayoría de los pacientes o bien no recibían ningún tipo de antiagregación o estaban en régimen de monoantiagregación. Este es un ejemplo de un paciente tratado en el estudio con un aneurisma de top de basilar. Esta es la radiografía postprocedimiento con la colocación del dispositivo y como podéis ver queda un resto aneurismático. Es un ejemplo de oclusión incompleta o aneurisma remanente. Este es un ejemplo de un aneurisma silviano que se trató con web y en la angiografía postprocedimiento, como podéis ver, es un ejemplo de oclusión completa. En cuanto a otros criterios o endpoints, tenemos la estenosis o grado de estenosis del vaso portador. No se registró ningún caso relacionado con el dispositivo, solo un caso en el que se hizo un retratamiento con la colocación de un esteno al año del procedimiento. En cuanto a la tasa de retratamiento, al año fue del 5,6%. Estas son las modalidades de retratamiento. Cuando se analizó el retratamiento más allá del año, se registraron 6 pacientes más que requirieron de retratamiento, con lo cual al final la tasa global fue del 9,8%. En cuanto a la hemorragia subaracnoidea, ya fuera recurrencia en caso de pacientes con rotura, hemorragias de nueva aparición, no se registró ningún caso. En cuanto a los endpoints de seguridad, la tasa global de complicaciones fue del 0,7% en relación a un caso de hematoma parenquimatoso contralateral a colocación del web. Previo al mes. Más allá del mes, a partir del mes y más allá del mes hasta el año, la mortalidad fue del 0%. No se registraron casos de ictus mayor, ni tampoco eventos adversos relacionados con el dispositivo o procedimiento. Sí se registraron eventos no relacionados con el dispositivo. Finalmente, os voy a hablar del estudio Claris. El estudio Claris fue un estudio publicado el año 2021. Es un estudio que pretendía evaluar la eficacia y seguridad del web en el tratamiento de aneurismas rotos. Es un estudio europeo con 13 centros de Francia y Alemania de carácter prospectivo, de brazo único y multicéntrico. Este es el diseño del estudio. Incluye aneurismas saculares rotos con hemorragia subaracnoidea demostrada por TAC, resonancia, punción lumbar en los últimos 30 días y con un grado de Hunt&Hess entre 1 y 3. De nuevo se excluían pacientes con clínica moderada severa. Era un estudio con intención de tratar, se incluían aneurismas de localización en bifurcación y con un ancho máximo menor o igual a 10 milímetros. El endpoint primario del estudio fue la tasa de resangrado en los primeros 30 días postprocedimiento. Como endpoint secundario se incluyeron los eventos adversos peri y postprocedimiento, el ranking, la fluoroscopia total y el seguimiento clínico y angiográfico al año. Este es el protocolo que ellos utilizaron para la detección del resangrado. Tenían por un lado un protocolo de descartar resangrado precoz secundario a la propia hemorragia subaracnoidea, de manera que todos los pacientes se les hacía un TAC
antes de las 6 horas del tratamiento. Se repetía este estudio en sala si existía un empeoramiento clínico o si desde este TAC hasta la punción habían pasado más de 6 horas. Después del procedimiento, lo que era obligatorio descartar sangrado postprocedimiento inmediato si se sospechaba por clínica, por empeoramiento clínico, entonces se hacía un TAC inmediato en la sala. De lo contrario, se evaluaba clínicamente el paciente con un seguimiento hasta el mes y si en este periodo se daban cambios clínicos, se hacía un TAC o resonancia para descartar el resangrado. Y todos los pacientes se les hacía un seguimiento neurológico con valoración de ranking a los 30 más menos 7 días. Estos son los resultados del estudio. Se valoraron estos dos tipos de dispositivos, los de nueva generación. El dispositivo que más se implantó es el Web Single Layer. Como podéis ver en esta tabla, donde se incluyen las características de pacientes, lo que podéis ver es que la mayoría de pacientes tenían un tamaño de cuello mayor o igual a 4, con un ratio cúpula-cuello menor de 2. Eran aneurismas en su mayoría localizados en bifurcación silviana y complejo comunicante anterior. En cuanto a los resultados en términos de eficacia, la tasa de éxito de implantación del dispositivo fue del 93,3%, con 4 fallos terapéuticos. En 3 casos se utilizaron dispositivos adicionales en el procedimiento, balón remodeling y 2 stentings. Y en cuanto a los resultados de seguridad, de estos 60 pacientes incluidos en el estudio, se pudo hacer seguimiento al mes de los 60 pacientes, en los cuales no se registró ningún resangrado, o sea, 0% de resangrado y en este caso también 0 retratamientos. Se hizo un seguimiento al año, que se consiguió seguir a 52 pacientes del total de 60 pacientes incluidos, y estos son los resultados. En términos de eventos adversos, hubo un 16,7% de eventos tromboembólicos. Estos pacientes, solo uno llevaba antiagregación previa al tratamiento. A todos se les introdujo antiagregación intraprocedimiento y solo en 6 se mantuvo posprocedimiento. De todos estos eventos tromboembólicos tuvieron significancia clínica 2. Uno se relacionó con el procedimiento y fue debido a un embolismo distal. Además, este paciente tuvo un vasoespasmo severo y acabó con un ranking 4. Y otro que fue un ictus mayor relacionado con una trombosis del web. Finalmente, este paciente quedó con un ranking de 2. Si analizamos el régimen de antiagregación que recibían estos pacientes, se distribuían en pacientes que no recibían ningún tipo de antiagregante hasta los que recibían 3 antiagregantes. Como podéis ver, la mayoría de pacientes no iban antiagregados preprocedimiento. Intraprocedimiento o durante el procedimiento, la mayoría seguían sin recibir ningún tipo de antiagregación y un tercio de los pacientes pasaron a recibir monoantiagregación. Y al control al mes, de nuevo la mayoría de pacientes, el 70%, no recibían antiagregación y un 20% sí que recibían todavía monoantiagregación, solamente un 10% iban doblemente antiagregados. En cuanto a los eventos adversos, en resumen, de 23 eventos periprocedimiento, hubo 4 relacionados con el dispositivo, 5 con el procedimiento y 11 no relacionados con el web ni el procedimiento. Pero con significancia clínica, solo hubo 1 relacionado con el web y 1 relacionado con el procedimiento. En cuanto a los eventos adversos, que ya fueron posprocedimiento hasta el mes, se registraron 17 casos, ninguno estuvo relacionado con el dispositivo, solo 4 tuvieron secuelas clínicas en términos de mortalidad, hubo un caso por un vasoespasmo severo, y el resto de pacientes también estuvo relacionado con su enfermedad de base en relación a vasoespasmo, hidrocefalia y una infección de catéter venoso central. En cuanto a la morbilidad al mes, medida por ranking, vemos que ranking mayor de 2 se registró en un 15% de pacientes. Esta es la distribución por rankings. Hubo 3 rankings 5, 2 rankings 4 y 4 rankings 3. Y solo uno de estos pacientes, que era del grupo de ranking 4, era un paciente en que la morbilidad se asoció directamente
al procedimiento por ese evento tromboembólico, pero que además concomitantemente tuvo un vasoespasmo severo. Bueno, en cuanto a la morbimortalidad del mes al año postprocedimiento, se registraron 2 muertes, ninguna de ellas asociadas al dispositivo. Una en concreto estuvo asociada a vasoespasmo y la otra a un deterioro del estado funcional en un paciente anciano. Se registró un 0% de tasa de resangrado. En cuanto a la mortalidad global al año fue del 3,8%. La mortalidad asociada al web, como bien he dicho antes, fue del 0% y la morbilidad del 9,6% al año. Y finalmente, aquí tenéis un resumen de los distintos estudios. WebCast2, Webit y Claris. O sea, el WebCast2 y el Webit, recordad que son aneurismas rotos y no rotos, y que el Claris solo incluyó aneurismas rotos, que la principal limitación del WebCast2 y del Claris es el número de pacientes, siendo el Webit el que mayor número de pacientes incluyó. La tasa de éxito en la colocación del dispositivo fue alta en los 3 estudios, más del 90%. En ninguno de los 3 estudios se registró resangrado. La tasa de oclusión reportada al año en el caso del WebCast2 y el Webit fue de más del 80% o más. Las complicaciones asociadas al dispositivo procedimiento sobre todo se registraron en el estudio WebCast. En ninguno de los 3 estudios hubo una mortalidad directa asociada al dispositivo y los 3 estudios tienen una principal limitación, que ninguno de los 3 es un estudio randomizado.